Bueno, hoy le damos la bienvenida a todos. Está fallando un poquito la señal y le pido disculpas. Vamos a dar inicio esta mañana al culto, a la reunión de la Iglesia de Cristo, que somos usted y yo. Y hoy le damos la bienvenida a todos, mis hermanos. Vamos a hacer una oración porque ya nos retardamos un poquito por la cuestión de la señal que está un poco fallando, pero primeramente Dios, oremos para que todo esté a favor nuestro. Gracias te damos, Padre, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque día a día tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias porque hoy por tu gracia y por tu amor estamos presentes, porque tú quitaste todo obstáculo. Hoy yo asimismo te pido que quites todo obstáculo para aquellos que quieren acercarte a ti, Señor, y que hoy quites todo obstáculo en el camino, Padre, para que nosotros podamos estar hoy todos unidos en un mismo espíritu y un mismo sentir. Y hoy por ello te pedimos que hoy tú nos guíes, Santo Espíritu de Dios. Tú eres el que guía la iglesia, nadie más. El hombre no la guía, el hombre instruye solamente en tu palabra, y el que da la guianza eres tú, Señor. Y hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Así es que hoy ven, Señor, y llena esta casa con tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo. Y hoy dígale, Señor, atráeme a tu presencia. Permíteme estar en ti, Señor. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, sí, Señor, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Díselo hoy, te anhelo a ti. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Quiero sentir tu presencia, dile hoy. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar, díselo, me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Díselo, te anhelo a ti. Señor, te necesito. Te anhelo a ti.
Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios, mis hermanos, porque es un día glorioso este día. Es un día en el cual Dios se glorifica y es el momento, el tiempo en que Dios tiene contacto con su iglesia. Claro, tú y yo buscamos ese contacto diariamente delante del Padre para poder estar siempre pegado a Él, porque eso es ser un verdadero cristiano, estar pegado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabes? Hoy hay una gran controversia en diferentes denominaciones, pudiéramos decirle así, ¿verdad? Porque así se denominan. De alguna manera la gente a veces está confundida, a veces hablan acerca de por qué en esta iglesia donde yo estaba decían una cosa o decían otra diferente a lo que usted enseña, por ejemplo, y aún constatando en la Biblia que no es exactamente lo que nos están enseñando. Pero sabe, la iglesia de una u otra manera ha sido tratada de ser destruida totalmente. Pero yo quiero decirle que usted realmente pertenece a una iglesia indestructible, totalmente indestructible. Va a venir tremendas batallas, luchas que hemos librado y que han librado otros antecesores y que han sido sangrientas, si usted quiere, porque han masacrado a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Pero la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer. Y van a venir luchas tremendas como las que hoy estamos pasando. Hay mucha gente que está desertando de las iglesias. Se está llevando a cabo la palabra de Dios, cumpliéndose la palabra, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Pero dice, algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Yo creo que realmente eso ha sucedido en todo tiempo, en todo lugar. Está siendo perseguida la iglesia, ha sido perseguida la iglesia y será perseguida la iglesia. Pero usted tiene que saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y esa es la enseñanza de esta mañana. Yo quiero realmente pedirle al Espíritu Santo que hoy abra nuestro entendimiento espiritual y nosotros podamos entender a qué iglesia verdaderamente pertenecemos nosotros. Ahora, el propósito de esto, mis hermanos, de esta enseñanza, es presentar algunos aspectos muy importantes de la institución más gloriosa, oiga bien, que ha existido en el mundo, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Demostrando con ello que la iglesia es indestructible, es decir, que ha podido permanecer como un monumento de casi 2020 años y continuará adelante hasta que ésta sea entregada al Padre. No será destruida hasta que sea entregada al Padre y entonces vendrá todo lo que conocemos en la revelación de Apocalipsis. Ahora, debemos aclarar primeramente, mis hermanos, que la historia de la iglesia no es lo mismo que la historia universal. Tampoco la historia de las denominaciones es la historia de la iglesia del Señor, ya que estos grupos religiosos existieron y existen separados totalmente de la iglesia que Cristo estableció. Y eso deberemos de tenerlo muy en cuenta para no ser confundidos en este tiempo, porque la iglesia está siendo confundida, hermanos. Ahora, el tiempo que precedió a la verdad de Cristo, una gran parte del mundo entonces conocido era pagano. Quiere decir, aplicable a los idólatras esto, ¿verdad? Y politeístas, a los antiguos griegos y los romanos. Algunos adoraban el sol, la luna y las estrellas, otros se postraban ante sus ídolos. Los griegos y romanos tenían una deidad para cada propósito. Además de ello, adoraban al gobernante. Fíjese, prácticas inmorales se llevaban a cabo como parte de sus servicios religiosos. Oiga bien esto. Los judíos, la gente escogida por Dios, en repetidas ocasiones fueron tras la idolatría de los pueblos paganos, por supuesto, hasta que el castigo de Dios los traía de regreso al Dios único y verdadero. Y hermanos, no podemos omitir
Decir, ser castigados, ser disciplinados, quiere decir esto. Por medio de esa disciplina era un castigo para ellos porque no podían hacer lo que querían. A eso le llamamos castigo, no es que Dios los masacrara, ¿verdad? Es que ellos mismos buscaban ese camino. Ahora sabe, yo le decía que los judíos, la gente escogida por Dios en repetidas ocasiones, fueron tras la idolatría de los pueblos paganos, hasta que vino la disciplina de Dios, los traía de regreso al Dios único y verdadero. Y cuando se acercaba la venida del Mesías, el poder pasó a mano de los romanos, mi hermano. ¿Recuerda usted quién gobernaba allá en Jerusalén, en Israel? ¿Quién gobernaba? El César. No nos olvidemos de ello. Entonces pasó el poder a manos de los romanos cuando se acercaba a la venida del Mesías. Y para el año 167 a.C., los judíos habían establecido una monarquía independiente que continuó hasta el año 63 a.C. Cuando Pompeyo entró en Jerusalén y estableció el control sobre Palestina, la lucha por el poder cesó y el imperio tuvo unidad y tuvo paz. Augusto César, oigan, era el señor del mundo y su palabra y voluntad fueron impuestas sobre la gente. Y el griego fue la lengua universal que existía en ese tiempo. Bajo estas condiciones nació el Mesías esperado. En aquella oscuridad, Cristo vino como un rayo de luz para la humanidad. Así apareció Cristo. A la edad de 30 años, vino al Jordán para ser bautizados por Juan, regresando a Nazaret. Entró en la sinagoga en sábado y se levantó. Y se le dio el libro y halló el lugar donde estaba escrito Lucas 4, 18, 19. ¿Quién tiene por ahí Lucas 4, 18, 19? Rápidamente. 18, 19. Lucas, usted conoce esto. Lo quiero leer literalmente todo. Dice, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Pero léalo usted. ¿Ya lo encontró? 4, 18, 19. Amén. Léalo en voz alta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Sabe al oír esto? ¿Sabe qué ocurrió? Dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Lo sacaron fuera de la ciudad y querían despeñarlo, pero él pasando por en medio de ellos se fue. De ahí en adelante Jesús vivió en Capernaum, en la ribera del mar de Galilea. Ahí llamó a sus discípulos por 3 años, anduvo por Judea, por Samaria y Galilea, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos y predicando el evangelio del reino que estaba por venir. ¿Se da cuenta? Ahora, un día cerca de Cesarea de Filipo, Cristo preguntó a sus discípulos lo que pensaba la gente de él. Luego les preguntó directamente a ellos lo que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esta declaración de Pedro, Cristo declara: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice Mateo 16 del 13 al 18. Usted puede apuntarlo y leerlo porque hay textos que van a ser un poquito más larguitos. Entonces vamos a tratar de avanzar. Apunte Mateo 16, 13 y 18. Ahí Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esta declaración de Pedro, Cristo declara: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús viene a Jerusalén, mis amados hermanos, la última vez casi al final de su ministerio, el sumo sacerdote conspiró contra él para matarlo. Cristo es traicionado por Judas Iscariote
es aprendido por la turba judía, es juzgado arbitrariamente e injustamente maltratado, vituperiado y luego es condenado. Carga la cruz y finalmente es crucificado. En la cruz bebe la amargura de la ira de Dios, pagando así el precio de la redención del hombre. Eso valemos nosotros, ese sacrificio precioso de Cristo es lo que valemos. La ira de Dios se desató sobre su Hijo mismo para que se fueran perdonados esos pecados. Yo le decía que en la cruz bebe la amargura de la ira de Dios, pagando así el precio de la redención tuya y mía, hermano. Que ni la misma muerte podía detener al Hijo bendito de Dios, así que resucitó el primer día de la semana, dice Marcos 16:9. Por 40 días se apareció vivo a mucha gente y enseñando a sus discípulos las cosas relacionadas con el reino de Dios. Al final de este tiempo, llevó a sus discípulos al monte de los olivos y mientras lo veían, Él fue alzado arriba en las nubes, las cuales lo quitaron de sus ojos. Ellos se fueron a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa del Espíritu Santo, hermano? Dios les dijo, Jesús mismo les dijo, ahí esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y los revista de poder. Ahí fueron a esperar entonces esta promesa del Espíritu Santo, quien los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Oiga, entonces, ¿quién nos guía a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo, no es el hombre. Yo como ministro de Dios, ministro la palabra de Dios, le instruyo a usted para que usted aprenda y usted toma la decisión más pertinente, que usted crea que es la que más es conveniente para su vida, para usted y para los suyos. Ahora, ¿cómo se estableció la iglesia, hermano? Porque tenemos que saber a fondo la raíz de todo esto para poder saber a qué iglesia poderosa pertenecemos nosotros. Déjeme decirle que Cristo había dicho antes, poco antes de ir a Jerusalén, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Esta declaración, mis hermanos, es una evidencia clara del hecho de que la iglesia de Cristo no fue establecida antes de este tiempo. Zacarías da una declaración profética concerniente al tiempo cuando Cristo edificaría el templo del Señor y cuando empezaría su reinado. Zacarías 6, en los versículos 12 y 13, aquí está todo esto. Zacarías da una aclaración profética concerniente al tiempo cuando Cristo edificaría el templo del Señor y cuando empezaría su reinado. Esta profecía tiene un doble significado. Número 1, el templo en construcción sería terminado por Zorobabel y que en Jerusalén Josué y Zorobabel trabajarían juntos en paz y concordia. Y número 2, es algo más que apunta al presente de entonces, a los días del Mesías, en cuyo reino y templo los papeles del rey y sacerdote se cumplirían gloriosamente en aquel que los uniría en su propia majestuosa persona y ministerio. ¿Quién es? Cristo Jesús. Si podemos aprender cuando Cristo se sentó, entonces vamos a saber cuándo empezó a reinar. Porque la profecía decía que se iba a sentar y a reinar. Entonces, ¿cuándo se sentó? Vaya ya al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 29 y 30. Aquí vamos a ver cuándo se sentó. Léanmelo por favor, con voz fuerte. Hechos 2, 29, 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Ahora, entonces vemos cuándo se sentó.
Y Pedro en el día del Pentecostés declaró que Cristo estaba sentado sobre su trono, allá en el 2:32 también, hasta el 3:26. Ahí está todo lo que realmente habla acerca de ello. Declaró que Cristo estaba sentado sobre su trono, y entonces este es el tiempo cuando el templo del Señor, quiere decir la iglesia, que somos tú y yo, hermano, hermana, tuvo su principio. La razón por la que decimos que el templo de Dios es la iglesia es por lo que nos enseña Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Estamos un poco lentos aquí con la lectura. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros. La razón entonces por la que decimos que el templo de Dios es la iglesia, que somos nosotros, es por lo que nos dice aquí el Señor por medio de Pablo en 2 de Corintios 6, 16. Además, Isaías capítulo 2, en los versículos 2 y 3, habla del establecimiento de la casa de Dios, que es la iglesia. Leamos aquí en Isaías capítulo 2, en los versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Ahora entiende usted. Aquí habla del establecimiento de la casa de Dios, que es la iglesia. Timoteo 3:15 dice que en los últimos días en Jerusalén. Posteriormente Cristo declara esto mismo en Lucas 24, del 46 al 49. Si quiere apunten nada más. En Hechos 1, 7 y 8 también habla de ello. Entonces vemos el cumplimiento de estas profecías también en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 5, en los 16, en el 17 y en el 36 al 42 de este capítulo de Hechos, capítulo 2, del 1 al 5, en los versículos también 16 y 17, y del 32 al 42. De ahí en adelante se habla de la iglesia establecida en el versículo 47 en Hechos 2. Y así fue como y cuando la iglesia de Cristo fue establecida. Oiga bien, ahí se estableció la iglesia de Cristo. Esto es bueno porque ya podremos tener una referencia entonces acerca de cuándo fue establecida nuestra iglesia. La iglesia a la que pertenecemos nosotros, indestructible. Ahora, por todo lo que estamos enseñando en este punto, podemos concluir que la iglesia del Señor no fue establecida durante el ministerio terrenal de Cristo, fíjense bien, sino en el primer Pentecostés posterior a la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuál fue su progreso de la iglesia? Porque también tenemos que conocer ello. Ya conocimos el establecimiento de la iglesia, en qué tiempo fue, cuándo fue. Entonces, yo le decía que aquí la iglesia del Señor no fue establecida durante el ministerio terrenal de Cristo, sino en el primer Pentecostés posterior a la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, el progreso de la iglesia es bueno también conocerlo. Déjeme decirle que esta iglesia fue establecida sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y los profetas que fueron y que Cristo constituyó en ese tiempo. Él personalmente constituyó a los profetas que fueron y a los apóstoles que estaban en el tiempo que Él vino, y Él los llamó y Él estableció
12 apóstoles. El Señor Jesucristo, déjeme decirle, es esto así, ¿verdad? Entonces yo le decía que esta iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Quiere decir, Él vino a establecer los fundamentos en profetas y apóstoles para que posteriormente en el Pentecostés, cuando naciera la iglesia y que el Espíritu Santo tomara las riendas de la iglesia, por decirlo así, ¿sí? Ahí nace la iglesia. A los que formaban la iglesia, déjeme decirle, se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa fue la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Por primera vez fue ahí en Antioquía, y lo dice Hechos 11:26. Y ahí puede usted establecer esto. Oye, ¿dónde nace lo de cristianos? ¿Por qué le dicen cristianos? Bueno, aquí tiene usted un fundamento. Ahora, el Señor Jesucristo había dicho que los apóstoles iban a ser los portadores del Evangelio, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, del 6 al 8, y aquí vemos nosotros que si seguimos el relato bíblico en lo relacionado con el progreso de la iglesia, en el primer siglo aprenderemos que se cumplió al pie de la letra lo que Jesús había dicho. En los capítulos 8 al 12 de los libros de los Hechos, se describe el testimonio del Evangelio en toda Judea y Samaria. En el capítulo 8, Felipe se dirige al norte de Samaria y después hacia el sur de Gaza, situada al sur de Judea. En el capítulo 9, Pablo se convierte y Pedro evangeliza Lida y Jope, al oeste de Judea, cerca del Mediterráneo. En el capítulo 10, Pedro recibe una visión en Jope y ministra en Cesarea, ambas ciudades sobre la costa del mar Mediterráneo. Cesarea era la capital romana de Judea, si se acuerda usted, y si no lo sabía, bueno, ya lo sabemos hoy. En los capítulos 13 al 28 de Hechos, encontramos la dispersión de los testigos del Evangelio hacia Asia Menor, Macedonia, Grecia y finalmente Roma. Ahora sabe, la iglesia experimentó persecución por parte de los judíos y de los gobernantes romanos aproximadamente en el año 64 después de Cristo. La razón, bueno, pues fue porque los cristianos reconocían la autoridad de Cristo por sobre cualquier otra autoridad. Ellos le llamaron una extraña superstición que había llegado a las ciudades como a los pueblos. Pero la sangre de muchos cristianos fue la semilla del reino. Entre más severa era la persecución, más el Evangelio se propagaba. Ahí dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 1 al 4, todo esto que le estoy diciendo. Ahora, ¿cuándo empezó la decadencia, la apostasía? El principio de la apostasía, hermanos. Bueno, antes que los apóstoles murieran, exhortaron y advirtieron en repetidas ocasiones a los cristianos del primer siglo acerca de la urgente e indispensable necesidad de mantener la iglesia pura y de velar para que la palabra de Dios fuera la única guía de la iglesia. Sin embargo, también les dijeron de la apostasía, es decir, que algunos iban a apostatar de la fe. Y hoy podemos ver eso en este tiempo también. O sea, es un transcurrir de la iglesia en todos los siglos, y esto ha venido aconteciendo en todos los tiempos, la apostasía. De repente ya deja de haber apóstatas de la fe, y como que empiezan otra vez a agruparse, y como que empieza a crecer otra vez el don del fuego de Dios en el corazón de la gente que realmente ama a Dios y que está buscando de Dios, y que son parte de la zona, la parte medular de la iglesia cristiana, y se vuelve a levantar la iglesia. Ahora sabe, entonces los apóstoles, antes que murieran, exhortaron a la iglesia y advirtieron aún de los apóstoles falsos que meterían doctrina de demonios. Y hoy en día están ocurriendo muchas cosas, que la gente está totalmente confundida por las enseñanzas falsas que algunos están dando.
Ahora, yo le puedo decir realmente que necesitamos mantener la iglesia pura y de velar para que la palabra de Dios sea la única guía de la iglesia. Y es por ello que nos tenemos que basar en la palabra de Dios. No en lo que me dijo un teólogo, no, ¿qué me dice la Escritura y qué me revela el Espíritu Santo? Ahora sabe, sin embargo también dijeron que la apostasía, hablaron de la apostasía, es decir, que algunos iban a apostatar de la fe. Y consideremos algunas escrituras que hablan al respecto. Apunte por favor, porque son textos un poco largos que hay que leerlos. Solamente le doy la guianza para que usted pueda ir y vea, porque esa es la obligación de toda iglesia, hermano. Nosotros tenemos que buscar la verdad de la palabra. Yo no le voy a revelar la palabra. Nadie le va a revelar la palabra. Hombre no le va a revelar la palabra. La palabra está revelada en la Escritura. ¿Y sabe quién es el que le da la revelación a usted? El Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu de Dios. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay revelación y por tanto, la gente es fluctuante. De repente están llenos de gozo y de repente están totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora sabe, aquí, considerando algunas escrituras que hablan al respecto, le doy por ejemplo el libro de los Hechos, capítulo 20, del 28 al 32, apunte por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 y 2 también. Y aquí ya vemos cómo estas escrituras nos hablan de la necesidad de velar, sintetizando todo esto, hermano, y no permitir que arrastrados por la inminente apostasía que vendrá, y sigue viniendo, ¿verdad?, tras la cual algunos o muchos se van. En aquel tiempo se fueron muchos. Hasta Pablo mismo lo abandonaron algunos discípulos. ¿Entiende? O sea, no nos asustemos. Eso va a pasar. Nosotros vamos a edificar a la verdadera iglesia de Cristo. A los que verdaderamente están buscando a Dios. Los que no quieren de Dios, pues no quieren. Punto. Es su decisión y Dios aún eso lo respeta también. Por eso nos dio libre albedrío. Entonces, muchos se irían y se irán y se están yendo. También se nos presentan algunos ejemplos de los cuales se estaban iniciando ahí en ese tiempo, aún durante la vida de los apóstoles, oiga bien, y hay algunos ejemplos. La resurrección ya se había efectuado, decían unos. Eran las falsas enseñanzas que estaban dando. La resurrección ya se había efectuado, segunda de Timoteo 2:18. Otros negaban la resurrección, primera de Corintios capítulo 15, en los versículos 12 al 19. La circuncisión y otras tendencias del judaísmo también, Gálatas 5, del 1 al 4. Pervirtiendo también la cena del Señor, allá en primera de Corintios capítulo 11, en los versículos 18 y 19. Yo tengo por costumbre, cuando llevamos la Santa Cena en la iglesia, leer todo esto, porque ahí en estos versículos del 18 al 19, ahí podemos ver cómo hoy en día la Santa Cena es como llegar a tomar agua ahí a la cocina y servirte un poco de agua y tomar agua, ¿verdad? Y la cena del Señor tiene que tener una reverencia, todo hijo de Dios, y saber y ser enseñados por qué se toma la Santa Cena y quiénes pueden tomar la Santa Cena. Porque hay cosas muy tremendas que pueden suceder cuando uno toma indignamente la Santa Cena. Y eso se tiene que enseñar. Pero hoy en día muchas iglesias se la dan a quien lo quiera. Es más, si pasa una persona en estado alcohólico y se mete y quiere tomarla, se la dan. No es así, no es así. Tiene que tener conocimiento la gente de qué es lo que hace.
Entonces aquí pervirtieron la Santa Cena del Señor, y aquí habla Corintios, capítulo 1 de Corintios 11, en los 18-19. Exaltando a un hermano por sobre los demás también, en 3 de Juan 9:10. Ahí exaltan a gentes por sobre los demás, y eso no es correcto en una iglesia. Juan versículos 9 y 10, y 1 de Corintios 1 del 10 al 15. Ahí también habla de negar que Jesús había venido en carne, en 2 de Juan versículo 7. Ahora, como vemos a través de estas desviaciones, se estaba pervirtiendo el Evangelio de Cristo a lo que Pablo llamó otro evangelio. Ahí está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Otro evangelio. Y Pablo mismo dice, si yo mismo en el capítulo 1, 8, dice, ¿verdad?, de Gálatas, dice, si yo mismo o un ángel les predicara otro evangelio que no sea este, anatema sea. Y eso es muy delicado, mi hermano. Quiere decir que atraerá maldición, porque nos van a enseñar una doctrina totalmente errada y vamos a hacer cosas que Cristo no dejó escritas para hacer. Todo esto manifestaba los principios de la apostasía y sigue manifestándose las falsas doctrinas. Después de la muerte de los apóstoles comenzaron a operarse cambios en la organización de la iglesia. 150 años después de Cristo, los hombres empezaron a considerar a un hermano mayor que los demás. Ellos llamaron a este anciano obispo. Este principio, aparentemente inocente, oiga bien esto, dio origen a una lucha por el poder entre los dirigentes de la iglesia. Contrario a las enseñanzas de Cristo, los obispos en forma individual precipitaron a presidir sobre varias congregaciones en un distrito al cual llamaron diócesis. Y con el tiempo estos llamados obispos, dentro de ciertas regiones, comenzaron a reunirse para discutir problemas que les afectaban a todos. Y esto vino a dar lugar que líderes religiosos sin ninguna inspiración divina hicieran reglas humanas y declaraciones doctrinales para ser expuestas sobre las congregaciones. Con estas modificaciones en la organización y autoridad de las congregaciones vinieron una serie de doctrinas y prácticas humanas, y le voy a decir algunas. Fíjese qué prácticas humanas vinieron. En el año 120 después de Cristo, la famosa agua bendita. ¿Sabe quién la constituyó? Alexander, obispo de Roma. Él constituyó eso. El agua bendita era necesaria, ¿verdad?, para depender de ella. No, yo dependo de Cristo, no del agua. El agua en sí forma parte como, de alguna manera, la palabra de Dios, pero aquí se están refiriendo a otra agua, ¿verdad?, el agua bendita. Y la instituyó Alexander, obispo de Roma. 140 años después de Cristo, oiga, la observación de Cuaresma y Semana Santa por Telésforo, obispo de Roma. 157 años después de Cristo, la doctrina de la penitencia. 190 años después de Cristo, el credo de los apóstoles. 200 años después de Cristo, los ancianos de la iglesia comienzan a asumir el título de sacerdotes. 220 años después, se abogó por el purgatorio y lo instituyeron, ¿verdad? Ellos hablan del purgatorio. 250 años después de Cristo, el rociamiento como bautismo, el bautismo que ya conocemos de la iglesia tradicionalista. 253 años después de Cristo, la confirmación, la señal de la cruz en servicios religiosos. Eso lo constituyeron también. El hábito para los sacerdotes también. La vestimenta, ¿verdad?, el cucurucho ese que se ponen y todo ese tipo de vestimenta que es carísimo. 296 años después de Cristo, el título de papa se aplicó por primera vez al obispo de Roma, que era Siricius.
en el 384 después de Cristo y Leo en el 440 después de Cristo. Fue el siguiente papa. 303 años después de Cristo, el celibato, concilio de Elvira y de Neocesarea. Quiere decir, el celibato era no casarse para poder ser sacerdote. Y ahí ya sabe usted todo lo que ha desencadenado, ¿verdad? 324 años después de Cristo, la doctrina de que Cristo fue un ser creado. Fíjese también. Ahora, el primero de la creación por Aurios Presbítero de Alejandría. Él fue el que creó esto, la doctrina de que Cristo fue un ser creado, el primero de la creación, por Arios Presbítero de Alejandría. Y en el 325 después de Cristo, credos, libros de oración y manuales, credo de Nicea, el primero de una serie de concilios generales, en fin, segundo de Constantinopla, Éfeso, ¿verdad? Vinieron todo ese tipo de libros ya de hombres, Calcedonia, Constantinopla, 553 después de Cristo, y 353 después de Cristo, 350 después de Cristo, el principio de la misa en las iglesias, pero empezó a practicarse hasta el 394 después de Cristo. Y 360 años después de Cristo también la primera observancia de la Navidad, tomada de las fiestas paganas del sol, porque eso es lo que es la Navidad. No podemos tapar el sol con un ojo, ¿verdad? O con un dedo, perdón. Así es de que vemos que esta observancia de la Navidad es tomada de una fiesta pagana. Pero hay quienes hoy, cristianos, evangélicos, lo ven normal, no pasa nada. Es algo bonito, es algo donde la gente se crea, se junta la familia, en fin, todo esto. Bueno, cada quien tiene su forma de tomar las cosas. 361 años después de Cristo, la confesión auricular. ¿Verdad? Te metes a un cajón y te pones del otro lado y le cuentas todo lo que has hecho mal para que te pongan una penitencia y vayas tú y ya sabes el caminito para dónde ir a hacer todo eso, ¿verdad? 428 años después de Cristo, idolatría y oraciones a las estatuas, quiere decir a los ídolos, también lo pusieron como algo que tenía que llevar a cabo el llamado pseudo cristiano. 588 años después de Cristo, la extrema unción, quiere decir arrepentimiento a la hora de morir. Y llegan y les ponen el aceitito y les hacen no sé cuántas cosas, ¿verdad? Oración, organización también de cardenales, obispos, patriarcas y metropolitanos, hasta que finalmente nació la primera iglesia apóstata, mi hermano. ¿Quién fue? La iglesia católica, apostólica y romana. En el año 606 después de Cristo, aproximadamente posterior en el año 1054, esta iglesia que vino como producto de la apostasía se dividió en ortodoxa griega. La iglesia católica fue tomando más y más fuerza con la ayuda del gobierno. Sus ideas y sus prácticas religiosas carentes de todo fundamento bíblico fueron haciéndose ley para todos hasta que en el año 1520 viene lo que conocemos como la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, ¿se acuerda usted? Se habló mucho de ello, se habla mucho de ello. Cuando Martín Lutero, un sacerdote católico, retó a los eruditos católicos a debatir sobre 95 errores que ellos tenían en relación con la palabra de Dios. Lo excomulgaron y después de su muerte sus seguidores fundaron otra iglesia, la iglesia luterana, y esta fue la primera iglesia protestante, y posteriormente nació la bautista en 1611, la metodista en 1789, los mormones en 1830, los testigos de Jehová en 1876, la pentecostés en 1900, la iglesia Ni Cristo en 1914, etcétera, etcétera. Surgieron hasta llegar a más de 700 diferentes iglesias existentes en el día de hoy. Y hay muchas más, ¿verdad?
Ahora, la semilla de la apostasía que había sido sembrada en el primer siglo comenzó a germinar en la iglesia, para traer a través de los siglos frutos espantosos y terribles, consecuencias, las cuales aún seguimos sufriendo hasta la actualidad. Esas consecuencias siguen estando hoy en este tiempo. Ahora, en cuanto al movimiento de la restauración de la iglesia de Cristo, mis hermanos, porque la iglesia se va renovando, se va restaurando, más bien. Aproximadamente en el año 1793, personas de diferentes denominaciones como Thomas Campbell, James O'Kelly, el Dr. Abner Jones, Rice Algar y Barton Stone comenzaron a predicar la necesidad urgente de volver al patrón bíblico. Fíjese, cuando empezó la gente, o los empezaron a llevar esta gente de Dios al patrón bíblico y alejarse de todo razonamiento humano. Esto hizo que mucha gente principiara a separarse de las ideas humanas y a retornar a las enseñanzas de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, esto era, ellos estaban dispuestos a dejar la iglesia de origen humano y unirse en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Ellos querían que la iglesia fuera exactamente igual como cuando fue establecida por Jesús. Ahora, tenemos que ver también qué es lo que ha pasado con la iglesia de Cristo a través de los siglos. Después de ver y de estar estudiando todo esto acerca del establecimiento de la iglesia del Señor, la apostasía y el movimiento de restauración, varias preguntas vienen a nuestra mente, tales como: ¿la iglesia de Cristo o la iglesia que Cristo fundó fue arrastrada en su totalidad por la apostasía? Por más de 12 siglos no existió la iglesia fiel. El movimiento de restauración fue lo que hizo que la iglesia de Cristo volviera a existir en la tierra. Entonces podemos decir que somos producto del movimiento de restauración, que la iglesia de Cristo en su reaparición data de 1793, que tenemos solo 200 años de existencia en esta nueva edición de la iglesia. Algunos líderes religiosos sin ningún fundamento bíblico han dicho que la iglesia que Jesús edificó apostató en su totalidad y que por 1260 años aproximadamente esta simplemente no existió. Fíjese hasta dónde llega esta noticia. Esto lo dicen así por conveniencia. ¿Para qué? Pues para acomodar sus grupos como el resurgimiento de la iglesia de Cristo en la tierra a través de ellos. Esto es cierto con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia ni Cristo, entre otros dicen que la iglesia de Cristo es producto del movimiento de restauración, que fue a través de que la iglesia de Cristo volvió a aparecer. Dicen tantas cosas. Ahora, quizás estas declaraciones de estos líderes religiosos parezcan muy interesantes y convincentes para muchos, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Estudiemos con atención lo que la Biblia enseña al respecto. El profeta Daniel, por inspiración divina, habla del establecimiento del reino de Dios, quiere decir la iglesia, y también de su indestructibilidad. Daniel 2 lo dice. En este capítulo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor acerca de la gran imagen, ¿se acuerdan? La cual está hecha de varios metales y una mezcla de hierro y barro. Ahora veamos a qué reino se refería. Se refería a la cabeza de oro. Si usted lee ahí en el capítulo 2, usted ha oído de esta imagen, la cabeza de oro, que es el reino de Babilonia. Daniel 2, del 37 al 38, aquí habla acerca de ello, de la cabeza de oro. Habla de los pechos y brazos de plata, que es el reino medo-persa. Vientre y muslos de bronce también hablan, que es el reino griego o grecorromanos. Acerca de las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido, del reino romano. En el versículo 44 Daniel dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, pero él permanecerá para siempre.
Esta profecía estaba hablando del establecimiento del reino de Dios, la iglesia, el cual se estableció en cumplimiento con esta y otras profecías en los días de los reyes romanos, como lo vimos al principio de nuestro estudio. Ahora, otra cosa maravillosa, además del establecimiento de este glorioso reino, es que jamás sería destruido, que iba a permanecer para siempre. En Daniel 7, del 13 al 14, a ver, leamos este texto. Daniel, capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Daniel, Antiguo Testamento. Por cierto, tengo un nieto que se llama Daniel. Capítulo 7, 13 y 14 de Daniel. ¿Qué dice? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora, ¿se da cuenta? Aquí cuando se habla acerca del Hijo del Hombre, se refiere a Cristo. Mateo 13:41 también dice que Daniel que se le dio reino y su reino no será destruido. Cristo, la iglesia de Cristo, no será destruida jamás. Estas dos profecías de Daniel son contundentes para probar de una vez por todas que el reino de Cristo, la iglesia, no pudo, no puede ni nunca podrá ser destruido. ¿Se da cuenta que es gloriosa la iglesia a la cual pertenecemos nosotros? Amén. Consideremos otros pasajes. Lucas 1 del 26 al 33, léanlo en su casa, es algo largo. Y en este pasaje, le voy a sintetizar, se anuncia el nacimiento de Cristo. Y en el versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense, no vamos a tener fin en la iglesia de Cristo, no vamos a tener fin. Ahí en la parábola de la cizaña, que está ahí en Mateo 13, del 36 al 43, habla, y de acuerdo a la explicación que Jesús da a los discípulos acerca de esta parábola, aprendemos que siempre iba a haber una persona, o iba a haber personas que harían lo malo y que practicarían doctrinas equivocadas. Pero también siempre iba a haber gente que estaría dispuesta a hacer la voluntad de Dios en cuanto a su vida cristiana y la sana doctrina, claro. Ahora, esto quiere decir que a través de los siglos y hasta la consumación de los mismos, habrá gente infiel. Pero siempre habrá gente fiel hasta el final. Yo puedo ver gente que ha sufrido, ha pasado cosas y continúa en el camino de Dios y está parada firme sobre la roca que es Cristo. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Vamos a ser atacados por todos lados. Vamos a querer ser derribados, pero nunca vamos a ser vencidos. Un pasaje más antes de concluir. Mateo 16, 18, y dice, acuérdense lo que decía Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está. Otra cita. No prevalecerán contra ellas. Satanás se levantará contra la iglesia de Cristo siempre. Y muchos han sido derribados. ¿Por qué? Porque no se fortalecieron en la palabra. Pero si pertenecen al reino de Dios, un día van a volver a Cristo, se van a levantar, van a echar al gigante más grande que tenemos dentro de nosotros, que es el orgullo, y vamos a venir rendidos a los pies de Cristo. Cristo nunca dijo que la iglesia iba a apostatar en su totalidad, no, ni tampoco habló de una restauración como consecuencia de la apostasía, no. Lo único que dijo fue, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las palabras maravillosas de Cristo son muy alentadoras y claras cuando nos asegura que de su reino no habría fin. Y es cierto que desde el principio de nuestros días y en el futuro, Pablo dijo, algunos apostatarán de la fe. Pedro dijo, muchos seguirán sus disoluciones. Han apostatado y apostatarán, pero esto no quiere decir que toda la iglesia lo iba a hacer.
Nosotros dentro del ministerio podemos ver quiénes son verdaderamente de la iglesia de Cristo. Los que andan de aquí para allá como trashumantes, ¿verdad? Quiere decir que andan recorriendo todas las iglesias. Hay personas que han recorrido aquí en Tapachula todas las iglesias. Un día me dijo, no, pastor, yo no me congrego porque realmente yo ya recorrí todas las iglesias, todas, oiga bien, hasta mormones, testigos de Jehová, todas las iglesias que hay aquí, he recorrido. Y he encontrado que es una falsedad. Imagínense la confusión en la mente de esa persona. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es otra iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Y yo le doy esta enseñanza, hermano, hermana, para que usted tenga conciencia y pueda un día, cuando esté delante de Dios, es que a mí no me instruyeron. Se le está instruyendo acerca de lo que dice la palabra de Dios, con textos bíblicos, para que eso respalde lo que yo le estoy predicando hoy esta mañana. Así que nada ni nadie ha sido ni será tan fuerte para detener la marcha triunfante de la iglesia que Cristo mismo edificó. Todo esto prueba poderosamente que el reino de Cristo, después de su glorioso establecimiento a través de los siglos en nuestros días y hasta que éste sea entregado al Padre, ha permanecido y permanecerá para siempre. ¿Sabe? Esa es la gran bendición que tenemos, mis amados hermanos. Hemos probado con la Biblia que la iglesia nunca fue arrastrada totalmente por la apostasía y por lo tanto no somos producto del movimiento de restauración. Nunca necesitamos ser restaurados porque nunca desaparecimos. Sí hay cosas que hay que ayudar por la instrucción de la palabra, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo en la vida de cada gente que realmente quiera restaurar su vida. Cristianos que tal vez fueron de alguna manera en un tiempo llevados por otros caminos, por otras veredas, pero finalmente es un hijo de Dios. Pudo haber caído, hermano. Pero dice Dios, 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Y hay tantos que se han levantado de una manera poderosa. ¿Sabe? Este glorioso reino de Cristo, del cual usted y yo tenemos el incomparable privilegio de ser parte de Dios, nos lo ha encomendado para que lo preservemos puro para las generaciones venideras. Esa es la sana doctrina, hermano. Yo aquí no le voy a hablar de una falsa prosperidad y a ver cuánto va a dar usted y cuánto va a poner ahí para que Dios le bendiga y le llene su cuenta de cheques. No, hermano. Mi versículo predilecto es Deuteronomio 28:1. Si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, su palabra nos da a entender. También Él te exaltará entre las naciones. Y las bendiciones te alcanzarán, hermano. ¿Se da cuenta? Dice que si las bendiciones nos alcanzan, no habrá necesidad de estar de pedinches con Dios. Quiere decir con esto, no voy a estar pide a Dios, sino las bendiciones me alcanzarán si yo oyere atentamente la voz de Jehová mi Dios para guardarlas y ponerlas por obra. Todo lo que Él nos ha establecido como un fundamento. Eso es lo que nos guía, el fundamento apostólico profético. La palabra de Dios, quiero decir con esto. Eso es lo que tenemos que transmitir a nuestras siguientes generaciones. ¿Y sabe qué dice el Señor? Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Hebreos 13, del 5 al 6. Ese es el mensaje que Dios tiene para tu vida esta mañana. Es un mensaje puro, hermano, y comprobado con la Biblia.
Esos son los mensajes que tenemos que darle a la gente. Y sabes, mucha gente está engañada. Y mucha gente va a andar de aquí para allá y por eso andan allá, no paran y se van a otra iglesia, se van. Conmigo de repente llegaban gentes y de repente se van gentes y andan. ¿Por qué? Porque les dijeron que aquella es la ungida, que aquella sí hay poder, que allá sí hay bendición, que aquí solamente puras luchas, puras batallas, puro orar y estar intercediendo y puro no sé qué, oraciones y esto y no, allá mira, tranquilos. ¿Sabe? Satanás a una iglesia o pseudo iglesia que no tiene todo ese tipo de luchas, ya la tiene en sus manos él. Dice que él no vino a traer paz. Y cuando digan paz, será la venida del Señor. Y no es porque no quiera que tengamos paz. Habrán tiempos de remanso, tiempos de bonanza en nuestra vida. Pero luchas siempre las van a ver. Siempre. Entonces, ¿sabe? Realmente nosotros tenemos que abocarnos a lo que Dios realmente nos dice por medio de su palabra. ¿Sabe? Es tiempo, mis hermanos, de doblegar nuestra cerviz y decirle a Dios: Señor, yo creo que es tiempo ya que yo me purifique. Es tiempo que nosotros le digamos a Dios eso y ponernos a cuentas con Dios si hemos hecho lo malo. Por eso hay mucha iglesia que está sufriendo hoy en día, está siendo lastimada, está siendo perseguida. La persecución sabemos que va a estar siempre. El diablo no nos va a querer dejar en paz, pero nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestra comunión con Dios, que nos dice pues la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá. Y resistir es mantenerse firme en el camino, en oración, estar realmente peleando la buena batalla. Y yo no entiendo cómo hay iglesias que dicen que ahí no pasa nada. Pues sí, no pasa nada. Y piensan que porque tienen dinero eso es símbolo de espiritualidad, hermano. No es símbolo de espiritualidad, ya he hablado acerca de ello. Tampoco Dios nos quiere pobres, porque la pobreza es una maldición. No estoy hablando de otra cosa. Hoy tenemos realmente nosotros que decirle a Dios qué es realmente lo que necesitamos. ¿Sabe? Hoy cierre sus ojos. Cierre sus ojos y ore a Dios con todo su corazón. Hable con Él y dígale: Señor, hoy yo me arrepiento de todo mal, todo aquello que he hecho mal en mi vida, Señor. Perdóname. ¿Sabe qué pasa ahorita? Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Hoy toca su gloria. Levanta tus manos al cielo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo
Espíritu Santo, y sana hoy, Señor, toda herida, todo aquello, Señor, que pueda estar estorbando mi crecimiento, dije hoy. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ahí está hoy en tu casa, hermano. Su gloria está derramada sobre tu vida, sobre tu familia esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabes? Hoy el Señor guarde tu casa, guarde tu familia, guarde tu salud, tus finanzas, y que día a día podamos crecer en el conocimiento de su bendita palabra, que es santa y pura. Y bajo ese fundamento es como ha de ser formada la iglesia de Cristo. No hay otro fundamento. Que no te engañen, porque el fundamento ya fue establecido por apóstoles, profetas, y Cristo, que es la primera piedra del ángulo. Esa es la palabra de nuestro Dios, eterno, así como será su reino, y así como será su iglesia. No tendrá fin. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues estamos... ¿iba a haber alguna oración? Bueno, yo envío una palabra de bendición, de fortaleza a la vida de mi hermana Carmen y a la vida de mi hermano Jorge, porque falleció su mamá allá en Margaritas, allá por Pijijiapan. Por allá está el Carmen, se llama específicamente el lugar a donde vive mi hermana Cande. Y mi hermana Cande pues es una mujer que conocemos de hace mucho tiempo, y que su familia estuvo un tiempo con nosotros, pero tuvieron que emigrar de aquí de Tapachula hacia otros lugares. También su hija allá en Tijuana, por allá anda. Así es de que pues enviamos una palabra de fortaleza, que Dios realmente tenga en sus manos a esa mujer guerrera que finalmente fue a dar cuentas a Dios. Y deseamos que realmente todo sea para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, su partida. Y a mi hermana Cande pues le mando un cordial abrazo, una palabra de fortaleza para su vida, para toda su familia, que sean fortalecidos en el Señor, y que todo sé que es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así es de que damos gracias a Dios por esta familia, que sea, aunque están pasando momentos tristes, porque pues es triste perder a un ser querido, hoy enviamos esta bendición y que hoy mismo realmente nosotros podamos estar orando por ellos, por el fortalecimiento de esta familia. También oramos por Gina y por el hermano Jorge, que es el que perdió a su mamá. Yo sé que él, pues, imagínese, pues, su mamá, ¿verdad? Yo puedo sentir eso porque, pues, cuando yo perdí a mi madre, ya tiene muchísimos años, pues yo no era cristiano y sufrí mucho. Y aún siendo cristianos, ¿verdad?, y teniendo el conocimiento de la palabra, pues es doloroso el fallecimiento de un ser querido. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, mi hermano, eso nos da confianza de saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, y que eso puede de alguna manera traernos paz. Es que bendecimos a Gina, bendecimos a Jorge, mi hermano, que se fortalezca mucho en el Señor. Y desde acá enviamos un saludo, un cordial y un abrazo afectuoso a toda la familia. Amén. Bueno, yo lo pongo en sus manos, mis hermanos, para que estemos orando por ellos, para que se fortalezca esa familia, y le doy gracias a Dios por la vida de todos. Mandamos una bendición a todos los que nos oyen, nos ven, ¿verdad? Y que Dios esté siempre con ustedes. Yo hago una oración final ya para despedirnos. Hoy, Padre, pido y clamo a ti por esta familia que está pasando esta necesidad hoy, esta tristeza. Trae, Dios, de alguna manera fortaleza en su vida, en su espíritu, que ellos puedan levantarse pronto de ello, porque sabemos que es doloroso perder a un ser amado, pero sabemos que es un tiempo que pasará y que esa persona ya descansará en tu presencia, Señor. Desde ya mandamos una bendición a esta familia y pido por cada una de las familias que hoy están oyendo, escuchando este mensaje, y yo te pido que tú guardes sus vidas, que tú guardes sus familias, mi Dios. Yo envío una bendición a la iglesia Mirebrón, Tapachula, a todos aquellos que están congregándose aquí en esta iglesia, al menos hoy por este tiempo, por este medio, Señor. Envío una bendición, bendigo a mi hermana Sofía allá en Ciudad Hidalgo. Yo espero que Dios ya pronto sea restaurada, porque sé que Dios es todopoderoso y ya tiene la fuerza para seguir luchando. Así es que ánimo, mi hermana, y que Dios le bendiga. Mi hermana también, su hija Enedina, una sierva de Dios, que la fortaleza de Dios esté en su corazón, hermana, y sabe que le amamos, aunque no nos estamos viendo cotidianamente, pero estamos en el Espíritu siempre unidos. Así es que enviamos una bendición a su casa, a su mamá, a su familia y a todos. A Mari, por allá anda ahorita en Margaritas. Mandamos a mi hermana Dilcia, a don Abraham, a toda esta familia y bueno, todos, ¿verdad? Gina, allá mi hermana Angie, allá en Puebla también, a todos, ¿verdad?, los que nos ven allá en Playa del Carmen también, está Dana, Amy. Enviamos una bendición a mi hija Daniela, que está allá también, y a todos aquellos que conocemos y amamos también. Sea la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre su vida, y sea fiel con Dios en todo, porque eso es lo que Dios demanda, fidelidad, porque Él permanece fiel. Así es de que yo le doy una bendición especial del Padre esta mañana. Que Dios bendiga su vida y su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Nos vemos la próxima.